Es un cambio fundamental de política en el país. Es un cambio de rumbo verdadero. Si no lo hay, todos los problemas se nos van a seguir pudriendo. Y además están, ya lo vimos, conectados unos con otros. ¿Qué otras decisiones tú tomarías en la materia? Bueno, lo primero es desechar los fundamentos del modelo neoliberal que han demostrado hasta la saciedad que no resuelven los problemas, al contrario, los agudizan. El único mérito de este modelo es haber transformado a nuestro país en una gran potencia agroimportadora. Es decir, tenemos Unos un grandes problema. compradores de alimentos. 20,000 millones de dólares anuales se gastan en alimentos. 22. Va fluctuando. Sí, 2022. Entonces, el problema no es solo económico, es también social y político. Se ha señalado que todo este proceso del neoliberalismo ha llevado a lo que denominan la desruralización del campo, en el sentido no solo de la migración, de la pobreza, sino Y que la los mineralización del campo, convierte el campo en minería, ya no se da por vetas, el programa como antes, en la minería ya no está dispersa. Entonces tienen que concesionar grandes espacios. Y ya tuvimos aquí la denuncia hace 2 semanas de las fuentes de ingreso ya no es de actividades rurales tradicionales, sino otro tipo de actividades. Se vuelven asalariados, se vuelven albañiles, esa migración masiva que ha cambiado el paisaje. O sea, el despoblamiento de distintas regiones campesinas, lugares donde solo están los viejos, los niños, los enfermos y las mujeres, que cobran un nuevo rol en el intento de preservar la economía campesina, en un contexto en donde por problemas de la recesión mundial, Estados Unidos deja de jugar el papel de válvula de escape del descontento. Se ha venido frenando el número de migrantes en los últimos años, vemos un escenario recesivo de largo plazo, hace inviable pensar. Pero eso es grave, porque aquí también hemos expuesto, la migración corresponde a un mercado de trabajo. Si la gente se va es porque hay trabajo allá, y la prueba, tú lo estás diciendo, es cuando es diferencia salarial. Es abandono del campo y diferencia salarial. 14-1 es la diferencia del salario mínimo entre México y Estados Unidos hoy. Pero sigo insistiendo, sin que me adhiera yo a teorías conspiratorias. En este momento, las remesas son 22,000 millones. Sí. Y 22,000 millones lo que sacamos, lo que gastamos. Quiere decir que lo que producen allá, lo consumimos aquí con el dinero que nos mandan. Ese es un diseño perverso. Además, se les señala que se van por ineptos, por ser poco productivos. Ya son enormemente productivos. Enormemente productivos, es una mano de obra especializada que garantiza desde ese ángulo el que Estados Unidos, entre otros factores, sea la primera potencia agroalimentaria en el mundo, con nuestra fuerza de trabajo que aquí es despreciada, en condiciones de ilegalidad. Acaban de exponernos el subsecretario para América del Norte en la Cámara datos que me sorprendieron. 4-1 es la proporción entre los niños hispanos, 1-4, 1 de cada 4 en Estados Unidos. Y están calculando que en 30 años el 40% de la población, 37%, va a ser hispánica. De esos, ¿cuántos están en el campo? ¿Cuántos trabajadores del campo son de origen hispánico o de otras nacionalidades que no son de origen anglosajón? La mayor parte. Entonces, a ellos se debe la producción que nosotros consumimos. Es absurdo. Es un vaciamiento de país. Así es. Entonces, es el momento de definir si queremos continuar con este modelo agroalimentario que produce hambre, desnutrición, desempleo, inseguridad en el campo y violencia en el campo también, y que nos coloca como país en una situación de gran debilidad y gran vulnerabilidad en la que prácticamente estamos perdiendo soberanía nacional. Es una ficción que seamos un país soberano. Es una ficción. En ese sentido, pienso que necesitamos proponernos como mexicanos, sí cambiar el modelo económico, el modelo agroalimentario, pero para eso necesitamos
plantearnos quién tomará esas decisiones de cambio. Claro que serán los ciudadanos, todos los mexicanos, las mexicanas, pero necesitamos también tener un Congreso nacionalista, un Congreso vinculado al interés nacional. Y tenemos que tener un Ejecutivo federal que responda al interés nacional. Y pero no, la Organización Social de los Campesinos. Y las organizaciones campesinas. ¿Por qué no fueron los partidos políticos quienes defendieron en Europa o quienes defienden en Brasil? Lo defienden las organizaciones Sí, nosotros sociales. En las organizaciones campesinas defendemos el derecho a producir y estamos produciendo y resistiendo a pesar de 17 años de TLC y 25 años de neoliberalismo. La producción no se ha derrumbado más por el esfuerzo y la tenacidad de las organizaciones y los pequeños y medianos productores. Y hemos hecho propuestas, impulsamos la reforma constitucional para elevar el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, cosa que durante años y años se habían opuesto los partidos PRI y PAN, y lo logramos recientemente con nuestra movilización, nuestra acción, nuestra incidencia. Hemos parado al maíz transgénico de Monsanto en la campaña Sin Maíz No Hay País. ¿Cómo lo pararon? Con la movilización, con la educación popular de la opinión pública, con los recursos legales, mostrando que el gobierno mexicano está violando la propia ley de bioseguridad sobre organismos genéticamente modificados y demostrando que no necesitamos tecnologías riesgosas como los transgénicos para aumentar la producción en función de las... ¿Por qué son riesgosos? Son riesgosos, primero, porque dependes económicamente de un monopolio. Segundo, son riesgosos porque están generando alimentación que puede causar daño a los animales y a los seres humanos, y mientras no se demuestre con claridad su inocuidad, es mejor aplicar el principio de precaución como lo marcan las convenciones internacionales. Entonces hay ahí una deformación, porque hubo un programa aquí sobre el ADN, sobre el genoma humano, sí, y se pasó a analizar el tema de las virtudes económicas de la transformación genética. Y bueno, voló mucho el programa. Entonces, ¿eso es falso? Es falso, y tan es así que en Estados Unidos pues ya hay superplagas que son resistentes a esos maíces genéticamente modificados y están generando una serie de otras consecuencias, tanto económicas, porque el costo del combate de las plagas se está incrementando porque han tenido que recurrir a deshierves manuales, porque ya los herbicidas tradicionales ya no le hacen nada. Entonces, ¿para qué poner en la Constitución el derecho a la alimentación si nosotros tenemos una pérdida absoluta de soberanía alimentaria? Es el derecho a la importación lo que se está consagrando. Bueno, aquí el derecho, viendo en su manera más amplia, es a que nosotros tengamos alimentos o a producir nuestros propios alimentos. O sea, una buena parte de la población está cercana a la tierra y tiene derecho a producir sus propios alimentos. A que esos alimentos sean libres de sustancias nocivas. Y eso tiene que ver mucho con lo que menciona Víctor con respecto a los transgénicos. O sea, es el derecho que se me informe. Si yo no los quiero consumir ningún producto transgénico, es un derecho que está parte ya reconocido. Entonces, el haber aprobado el derecho da la oportunidad que la sociedad reclame, exija que se le cumpla su derecho. Y al Estado le crea la obligación. Y además se acompañó de una reforma al artículo 27, y esta corriente de los alimentos naturales, de los alimentos que no tienen plaguicidas ni nada de eso, que orgánicos. Los orgánicos, ¿es correcta o es también una imitación? No, es correcta pero viéndola en un sentido amplio, no como ahorita con un consumo nomás de élite, porque es un producto caro. Ya está en el supermercado. Producir de manera sostenible, sin sustancias nocivas, sin afectar el medio ambiente, sin dañar el agua, sin contaminar los acuíferos, es algo que nos es necesario para la humanidad. Porque hemos dañado mucho el medio ambiente, y la agricultura de tipo industrial está en los responsables de los problemas de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque liberamos carbono al deforestar para establecer la agricultura. Entonces, deforestación es origen de libera carbono. Sí. Y es una de las causas de las emisiones. Sí, y además al perder esa parte vegetal también ya no capturamos ese carbono. Entonces, una agricultura, nosotros decimos más así, sostenible, que ayude al productor, que no dañe al medio ambiente y que produzca alimentos sanos, es una alternativa. Se puede hacer, es más, es el único camino que nos queda
para aumentar la producción de alimentos, en el caso como México, que es necesario para que todos comamos bien. Todo es posible Entonces, si se desafían intereses creados. Claro. Si las autoridades están al servicio de las compañías que importan alimentos y si todo es corrupción o casi todo en la toma de decisiones, pues no están defendiendo los intereses del país. Todo nos lleva a que se requiere un cambio político fundamental en México. Yo a veces me sorprende, bueno, no tanto porque sé que está desgraciadamente el público, el ciudadano en manos de una industria de radio y televisión que deforma todo, pero me sorprende que estas cosas tan esenciales no acaben de ser captadas, cuando menos por la clase política. ¿No lo crees así? Así es urgente la revaloración estratégica que para el desarrollo económico y social del país tiene el campo. Sin un cambio en la estrategia, graves problemas estructurales continuarán y pueden llevar el narcotráfico, ¿va? Que ahora es una nueva rama de la economía, a través de las divisas, a través del empleo. Es lo que más produce divisas para este país, narcotráfico. Así es. Ahora está 10,000 millones arriba de las remesas. No. Entonces, como han señalado los otros compañeros, existen muchas propuestas a nivel nacional, a nivel regional, de qué tipo de políticas permitirían en corto plazo el reactivar la producción campesina y tomarla como una de las bases estratégicas que nos permitan atenuar nuestra dependencia mundial de alimentos, porque aquellos supuestos de que iba a haber siempre alimentos baratos, ahorita están... Incluso la hipótesis neoliberal sobre la que reposaba que el alimento internacional barato se acabó. Estamos en un nuevo ciclo histórico de precios altos. Estamos llegando a conclusiones y tenemos que irnos del aire. Es increíble que, es fantástico, que casi en cada programa volvemos al NAFTA. Casi me decía un colaborador, a cada programa que llamara seguridad alimentaria y NAFTA, seguridad nacional y NAFTA, desastre industrial y NAFTA. Algún día, ojalá pronto, el pueblo de México, sus clases dirigentes entiendan que tenemos 25 años de estar liquidando día a día la soberanía y el bienestar de este país. Muchas gracias.